EC4179, revisión de conceptos, consideraciones generales sobre componentes circuitales pasivos. De acuerdo con su comportamiento en el manejo de la energía, los componentes pasivos ideales se dividen en disipativos y no disipativos. Los disipativos puros o resistencias ideales no tienen capacidad de almacenar energía eléctrica, solo la disipan en forma de calor. En el estado actual de la tecnología, esa energía no puede ser aprovechada, luego se considera disipada, esto es, totalmente perdida. Los componentes no disipativos o componentes reactivos ideales solo almacenan energía, no la disipan. Dado que la energía eléctrica puede almacenarse en forma de campos magnéticos o eléctricos, existen dos tipos puros de componentes no disipativos: las inductancias, que almacenan energía eléctrica en un campo magnético, y los condensadores o capacitores, que almacenan la energía eléctrica en un campo eléctrico. En ambos tipos, la energía almacenada es conservativa, esto es, tiende a mantener el valor del campo correspondiente, oponiéndose a los cambios en la variable eléctrica que lo genera. En una inductancia ideal, que por su forma se llama también bobina, la energía se almacena en el campo magnético generado por la corriente que circula a través del conductor que forma la bobina, y es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente instantánea y a un factor de escala, la inductancia de la bobina, que depende de varios parámetros, tales como la permeabilidad magnética del material en el cual circula el campo magnético generado, el número de vueltas del conductor que forma la bobina, el factor de forma de la misma, etc. Si se pudiese poner a circular una corriente de cualquier valor en una inductancia ideal y luego cortocircuitar sus terminales, esa corriente continuaría circulando hasta que se eliminase la condición de cortocircuito. Un punto muy importante a considerar en las aplicaciones reales es que la bobina ideal no existe, dado que para generar el campo magnético la corriente debe circular por un conductor real, cuya resistencia es mayor que cero. En toda bobina existe una resistencia en serie que produce una cierta disipación de energía intrínseca a la bobina. El modelo equivalente exacto de toda inductancia práctica es una conexión serie entre una bobina ideal, que cumple con la ecuación básica generando el campo magnético correspondiente, y una resistencia conectada en serie, considerada parásita, usualmente denominada ESR por las iniciales de Equivalent Series Resistance. Por otra parte, como la mayoría de las resistencias capaces de disipar potencias significativas, más de un vatio, se fabrican en base a un alambre de alta resistividad enrollado, esto es, formando una bobina, necesariamente se genera un cierto campo magnético cuando circula corriente. Estas resistencias tienen una inductancia serie parásita. La diferencia entre una resistencia de potencia y una inductancia de la misma capacidad de corriente está en los valores relativos de resistencia e inductancia que presentan. Primera aproximación: es práctica normal considerar que todos los componentes son ideales, pero cuando se trabaja en detalle, con frecuencias de operación elevadas, resulta necesario emplear los modelos completos. A frecuencias más altas, MHz, que las usualmente empleadas en electrónica de potencia, el fenómeno de la capacitancia entre las espiras conductoras de la bobina empieza a ser significativo, por lo que se debe considerar que existe un condensador en paralelo con el arreglo LR serie. En un condensador ideal, la energía se almacena en el campo eléctrico generado en el dieléctrico por la carga acumulada en las placas, y es directamente proporcional al cuadrado de dicha cantidad de carga, e inversamente a un factor de escala, la capacitancia del condensador, que depende de la permeabilidad eléctrica del material dieléctrico en el cual se establece el campo generado, el área y la separación entre las placas. Operando, se puede demostrar que la energía almacenada es proporcional al producto del cuadrado del voltaje presente entre las placas y la capacitancia del condensador.
en una relación homóloga a la encontrada entre corriente e inductancia en la bobina. Si se pudiese cargar un condensador ideal a cualquier tensión y dejarlo en circuito abierto, la tensión debería permanecer constante mientras exista la condición de circuito abierto. El condensador ideal tampoco existe. En primer lugar, todo condensador es afectado por el fenómeno de la autodescarga. Aunque un condensador eléctricamente cargado se deje totalmente en circuito abierto, la cantidad de carga se reduce exponencialmente con el tiempo. Este fenómeno, inevitable en el estado actual de la tecnología, se puede modelar asumiendo que existe una resistencia parásita conectada en paralelo con el dieléctrico a través de la cual circula la corriente de autodescarga. En segundo lugar, para lograr valores altos de capacidad, muchos condensadores están formados por dos tiras conductoras largas y muy delgadas, separadas por una capa muy delgada de dieléctrico y enrolladas, lo que hace que la corriente tenga un recorrido relativamente largo por conductores físicos que, inevitablemente, tienen una resistencia parásita. Esta resistencia parásita adicional queda en serie con el arreglo paralelo entre el condensador ideal y la resistencia parásita de descarga. Adicionalmente, los conductores enrollados forman una bobina, lo que aporta un componente inductivo parásito también en serie con el condensador. Las resistencias parásitas son particularmente importantes en los condensadores electrolíticos y su importancia crece con el valor del condensador, dado que toda resistencia disipa energía en forma de calor de acuerdo con el cuadrado de la corriente. El calor disipado por las resistencias parásitas eleva la temperatura del dieléctrico, lo que acelera la evaporación del componente líquido del dieléctrico de los condensadores electrolíticos, acelerando su envejecimiento y acortando su vida útil. En casos de sobrecorriente, por ejemplo cuando un condensador electrolítico se conecta con la polaridad invertida, la evaporación es brusca y masiva, lo que puede producir la explosión del componente. Por otra parte, la impedancia inductiva en serie limita el DI/dt de la corriente de carga y descarga del condensador, lo que empeora su respuesta instantánea y obliga, en muchas aplicaciones, a que se tenga que conectar condensadores auxiliares en paralelo con los condensadores electrolíticos de alta capacidad. Estos condensadores, usualmente de polipropileno, tienen una impedancia parásita muy baja y ofrecen un alto DI/dt. Si el arreglo está bien dimensionado, los condensadores auxiliares entregan la corriente pico con un buen DI/dt y el condensador electrolítico principal entrega la corriente de sostenimiento durante un tiempo mucho mayor que el posible para los condensadores auxiliares.